¿Cómo fue posible semejante deterioro y por qué se permitió esa entrada triunfal de la delincuencia organizada en el país? La respuesta se podría resumir en pocas palabras: el desmantelamiento del Estado. Los choneros, los lobos, los tiguerones, los albaneses empezaron entrando allá donde el Estado era inexistente. Se apoderaron de esos territorios, cooptaron a su gente que estaba abandonada, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y continuaron con la expansión, llevando el país a ese estado de guerra en el que se encuentra a día de hoy. Ese abandono estatal es el resultado más visible y más inmediato de las políticas neoliberales que tanto promueven en América Latina en estos días. El Estado chico, dicen. Bueno, es ahí donde te lleva el Estado chico. En Ecuador lo empezó a achicar Lenín Moreno. A partir de 2017 empezó el mandato suprimiendo el Ministerio de Justicia, el del Interior, la Coordinación de Seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Todas esas instituciones se fusionaron en un superministerio, como los llaman ahora, del Interior. El presupuesto obviamente se recortó. Le Monde Diplomatique también enumera todo lo que se desmanteló a partir de ese momento: escuela de formación penitenciaria, sistemas de videovigilancia, policía de proximidad, y ya ni hablar de las partidas de sanidad, educación, obra pública, etcétera. El caso es que entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con el inestimable apoyo de los medios de información, se centraron tanto en denunciar la supuesta corrupción de la época de la Revolución Ciudadana que se cargaron todos los cimientos del Estado. Y no estamos diciendo que no hubiera corrupción, pero de ahí a desmantelar el Estado sería básicamente como bombardear un país porque dices que hay terroristas o nazis en el país, ahora que está tan de moda esto último. La policía dejó de controlar las cárceles, que pasaron a ser totalmente dominadas por las pandillas. Muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo negocios con la mafia albanesa. Según reveló el digital La Posta, la influencia del cuñado de Lasso en las aduanas habría facilitado a los albaneses todo el asunto del lavado de capitales y el narcotráfico. Claro, cuando la familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios, ¿qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? No parece raro que acabe metido en una pandilla. En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo en una entrevista que hay narcogenerales en las fuerzas del orden. Los vínculos entre la policía y el crimen organizado también los denunció Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana, pocas horas antes de ser asesinado. Los criminales parecen haber ordenado varios homicidios directamente desde la cárcel. En un año, desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023, fueron asesinados 8 políticos. El caso más sonado fue el del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que denunció en su momento haber sido amenazado por el líder de los choneros encarcelados y ya fugado a estas alturas. Si es posible asesinar así tan fácilmente a concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos presidenciales en plena campaña, por supuesto es porque hay una colaboración activa de aquellos que deberían estar para defenderlos. En fin, toda la médula institucional del Ecuador está corrompida por el crimen organizado y a la sociedad civil en muchos casos no les queda otra opción que no sea la de unirse a la delincuencia. El Estado dejó de existir gracias al esfuerzo denodado y a las políticas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y la prioridad más urgente ahora mismo es recuperar ese Estado. Muchos detractores del correísmo ayer decían que una de las principales razones de todo lo que sucede fue el cierre en 2009 por parte de Rafael Correa de la base militar de Estados Unidos en Manta, un argumento al que recurría el asesinado Fernando Villavicencio también. Pero de nuevo, solo hace falta ver los datos duros. Los mejores indicadores en el nivel de violencia, de hecho, se registran luego del cierre de esa base. Es obvio que las crisis de esta magnitud no se generan a raíz de una única decisión particular, ¿no? Son multifactoriales. Se necesitaron
unos años de abandono total y una serie de decisiones que afectan en primer lugar al estado de bienestar y a la seguridad para propiciar este desastre. Y de la misma manera se necesitarán años de reconstrucción completa de toda la estructura que fue destruida, que los muchachos tengan otras posibilidades en la vida fuera de las pandillas, que la policía proteja a la gente y no a los corruptos, que los medios de información trabajen para la gente y no para los multimillonarios y banqueros. Se necesita recuperar el Estado que Ecuador llegó a tener y que algunos se empeñaron en arrebatarle.